¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús hablaba tanto de la oración, pero sobre todo, por qué la vivía como si fuera tan necesaria como respirar, no como un hábito religioso, ni como un discurso elegante, sino como un refugio real, como un lugar donde un corazón cansado vuelve a encenderse? Imagina esto. Tienes un miedo que no le cuentas a nadie, una preocupación que te sigue incluso cuando sonríes, un peso que se te pega al pecho en silencio. Ahora imagina que existe un lugar donde ese peso no te aplasta, porque no lo cargas solo. Eso es la oración cuando deja de ser rutina y se vuelve relación. Y Jesús no solo lo enseñó, lo demostró. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiarlo todo. Jesús no veía la oración como un extra para gente espiritual, sino como el centro de una vida fuerte. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué muchas personas oran, pero no sienten paz, no ven guía y se frustran, no porque Dios no escuche, sino porque hay piezas que nadie explica con claridad. Antes de entrar al fondo, mira esto. Si Jesús, quien tenía poder, autoridad y propósito, necesitaba orar, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué sabía Él que a veces tú y yo olvidamos? Empecemos por algo que Jesús dejó clarísimo. Jesús enseñó que la oración más poderosa no necesita escenario, no necesita aplausos, no necesita palabras bonitas para impresionar, necesita verdad. Por eso dijo, en esencia, cuando ores, entra a un lugar a solas y cierra la puerta. La puerta no es solo madera. La puerta representa una decisión. Ahora lo más importante no es lo que el mundo piensa de mí. Lo más importante es lo que Dios ve en mí. Porque cuando cierras la puerta, se apagan las voces externas y se escuchan las internas. Y ahí es donde la oración se vuelve real, cuando te atreves a ser honesto. Hay oraciones que suenan perfectas, pero no tocan el corazón. Y hay oraciones torpes, simples, casi sin palabras, que abren el cielo, porque por fin son sinceras. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios sin actuar? Sin fingir que estás bien, sin maquillarlo todo, sin decir lo correcto, solo tú con lo que de verdad sientes. Porque en privado pasa algo que casi nadie dice. En privado no compites con nadie, no te comparas, no te da vergüenza llorar, no te preocupa quedar espiritual, solo estás tú y el Padre que ve lo secreto. Y Jesús prometió algo que suena extraño si no lo meditas. Lo que se construye en secreto termina tocando tu vida pública. No siempre como un premio visible, sino como una transformación interna que se nota por fuera. Una paz que no se compra, una paciencia que antes no tenías, una fuerza que no se explica. A veces no cambia la situación al instante, pero cambia la persona que enfrenta la situación. Y eso ya es un milagro. Ahora viene una de las advertencias más importantes que Jesús dio. Jesús dijo, en esencia, no conviertas la oración en un montón de palabras vacías. No creas que por hablar más, Dios te escucha más. Esto rompe muchas ideas, porque la mayoría piensa, si oro largo, Dios se impresionará. Pero Jesús dice, no necesitas actuar, no necesitas discursos, no necesitas frases elaboradas. Dios no se convence por volumen, Dios responde a la verdad. Y aquí hay algo que te va a incomodar, pero te va a liberar. Muchas veces lo que cansa no es orar, es fingir al orar. Tratar de sonar bien, tratar de decirlo todo perfecto, como si Dios estuviera lejos y hubiera que gritar para alcanzarlo. Jesús enseña lo contrario. El Padre ya conoce lo que te falta. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no es solo pedir cosas, es volver a estar cerca, es alinear la mente, es soltar el control, es recordar quién es Dios cuando tú te olvidas. Y hay una parte que la mayoría omite. Jesús no solo habla de hablarle a Dios, también habla de escucharlo. Porque si la oración se vuelve solo un monólogo, te pierdes la mitad del regalo.
Hay silencios que curan, silencios donde no repites nada, no explicas nada, solo te quedas ahí sin huir. Y en ese silencio, algo empieza a acomodarse por dentro. Pero entonces, si no se trata de hablar mucho, ¿cómo se ora de verdad? ¿Cómo se evita la rutina? Jesús lo respondió con un modelo que es más profundo de lo que parece. Jesús enseñó una oración que millones repiten, pero pocos entienden con el corazón: el Padre Nuestro. Y no es solo una oración para memorizar, es una ruta. Primero, Padre. No juez frío, no energía distante. Padre, eso cambia todo, porque un padre bueno no espera que su hijo tenga vocabulario perfecto. Un padre bueno espera que su hijo se acerque. Decir Padre no es una palabra bonita, es una declaración: no estoy huérfano en esta vida, no estoy solo, no estoy abandonado. Luego viene la reverencia, reconocer que Dios es santo, que es grande, que es digno, no para hacerlo más grande, Él ya lo es, sino para recordarte a ti mismo que tu problema no es más grande que tu Dios. Después, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí pasa un choque interno, porque la mayoría quiere orar para que Dios haga mi voluntad. Jesús enseña a orar para que tu vida aprenda a caminar con la voluntad de Dios. Y eso no es perder libertad, es encontrar dirección. A veces te frustras porque Dios no te da lo que pides, pero con el tiempo entiendes, si te lo daba, te rompía. Y la voluntad de Dios, aunque a veces duela al principio, suele sanar a largo plazo. Luego, danos hoy el pan de cada día, no dame todo para 10 años. Hoy, Jesús enseña dependencia diaria, porque hay personas que se enferman del alma intentando controlar el futuro, y Jesús te devuelve al presente. Hoy, respira, hoy. Después, perdona, como yo perdono. Aquí viene el punto que muchos evitan, porque es real. No puedes pedir paz mientras guardas veneno. No porque Dios sea malo, sino porque el resentimiento te encierra. Perdonar no significa aprobar lo que te hicieron, significa soltar el derecho de vivir atado a eso. Y al final, líbranos del mal, porque Jesús no romantiza la vida. Jesús reconoce que hay lucha, tentación, desgaste, ataques a la mente, y te enseña a pedir cobertura, fuerza, claridad. En pocas palabras, el Padre Nuestro te enseña a entrar, a honrar, a rendirte, a confiar, a limpiar tu corazón y a pedir protección. Es un mapa para orar cuando no sabes cómo. Ahora, Jesús dijo algo que suena simple, pero es una llave. Pidan, busquen, llamen. No es repetición para sonar bonito, es escalera. Pedir es admitir necesidad, y eso ya es humildad. Buscar es compromiso, es decir, no me voy a conformar con superficialidad. Llamar es insistencia, es no rendirte a la primera puerta cerrada. Y aquí hay una verdad dura. Muchas personas oran una vez y se van, como si Dios fuera un botón. Jesús no enseña eso. Jesús enseña relación, persistencia con fe. A veces no recibes lo que pides de inmediato y tu mente empieza: Dios no me escucha. Pero Jesús insiste: sigue, pide, busca, llama, porque en el proceso algo se construye. Hay temporadas donde lo único que escuchas es silencio, y el silencio puede doler. Pero el silencio no siempre significa ausencia. A veces significa preparación. A veces significa que Dios está trabajando de un modo que tú todavía no ves. Y eso nos lleva a un tema que puede elevar tu oración a otro nivel: la oración en comunidad. Jesús dijo en esencia que cuando dos se ponen de acuerdo, hay poder. No porque Dios necesite más gente para convencerlo, sino porque la fe se fortalece en unidad. Porque cuando alguien ora contigo, te recuerda lo que tú olvidas cuando estás cansado. Hay batallas que se pierden en soledad,
no porque seas débil, sino porque fuiste diseñado para caminar con otros. Pero ojo, Jesús habla de acuerdo, no de capricho. El acuerdo real no es queremos lo mismo, sino queremos lo que Dios quiere. Cuando una comunidad ora con un mismo espíritu, pasan cosas, se restauran corazones, se rompen cadenas mentales, se levantan personas que se habían rendido por dentro. Ahora viene una parte que muchos malinterpretan. Jesús habló muchísimo de la fe. Dijo que cuando oras, creas. Pero la fe no es presionar a Dios ni fingir que todo está bien. La fe bíblica no es negar el dolor, es confiar en medio del dolor. Y aquí hay una frase que te ordena por dentro. Dios puede responder con sí, con no o con todavía no. Y las tres respuestas pueden ser amor. Porque la meta no es obtener cosas, la meta es conocer a Dios y ser transformado. Hay personas que se frustran porque piensan, si tengo fe, todo saldrá como yo quiero. Jesús nunca prometió eso. Jesús prometió presencia, guía, propósito, salvación, dirección, paz profunda y respuestas en el tiempo correcto. Una fe madura dice, confío aunque no entienda. Una fe inmadura dice, solo confío si me das lo que quiero. Pero entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Es una frase al final o es algo más? Aquí está una de las claves más poderosas. Jesús enseñó que orar en su nombre no es cerrar la oración con una fórmula, es presentarte delante del Padre bajo la autoridad de Cristo. Es decir, no vengo por mis méritos, vengo por lo que Jesús hizo. Orar en su nombre es alinearte con su carácter, porque no tiene sentido pedir con el nombre de Jesús algo que contradice el corazón de Jesús. Y aquí está lo profundo. Cuando tu vida permanece en Cristo, tus deseos empiezan a cambiar. No porque pierdas personalidad, sino porque tu corazón se sana. Lo que antes te parecía vital, deja de dominarte. Y lo que antes ignorabas, empieza a importarte. Por eso Jesús dijo, en esencia, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide y verás fruto. La permanencia es clave. No se trata de orar fuerte un día y olvidarte una semana. Es un vínculo constante, y esa constancia moldea tu mente como el agua moldea la piedra, no por golpe, sino por presencia repetida. Ahora escucha esto, porque es consuelo puro. Hay momentos en los que ni siquiera sabes qué pedir. Te sientes confuso, cansado, sin palabras. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo ayuda en tu debilidad e intercede cuando tú no puedes explicar lo que llevas dentro. ¿Te ha pasado que intentas orar y solo suspiras? ¿O te quedas en silencio porque no hay fuerzas? Ese silencio no es fracaso. Hay un tipo de oración que no necesita frases, necesita rendición. Dios no se aleja cuando te quiebras. Dios se acerca. Y cuando tú no sabes cómo orar, Dios no te abandona por eso. Luego aparece otra enseñanza clave: orar en todo momento. No significa estar repitiendo palabras todo el día. Significa vivir con el corazón conectado, como si cada instante tuviera una puerta abierta al cielo. Antes de una decisión, una oración breve. Antes de reaccionar con enojo, una oración interna. Cuando llega la tentación, una oración silenciosa. Cuando te invade la ansiedad, una oración con gratitud. Y aquí entra uno de los mensajes más poderosos para la mente moderna. No te consumas en preocupación. Presenta tus cargas a Dios con oración y gratitud. La gratitud no es negar lo difícil. La gratitud es recordar que Dios ya te sostuvo antes, que lo hizo una vez y puede hacerlo otra vez. Cuando agradeces, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza, porque tu mente deja de enfocarse solo en lo que falta y empieza a ver señales de cuidado que estaban ahí todo el tiempo. Pero Jesús también fue honesto. Hay oraciones que tardan, y por eso contó una parábola para enseñar a orar siempre y no desanimarse. En otras palabras, no te rindas solo porque aún no ves el resultado.
Perdonar no significa aprobar lo que te hicieron, significa soltar el derecho de vivir atado a eso. Y al final, líbranos del mal, porque Jesús no romantiza la vida. Jesús reconoce que hay lucha, tentación, desgaste, ataques a la mente, y te enseña a pedir cobertura, fuerza, claridad. En pocas palabras, el Padre Nuestro te enseña a entrar, a honrar, a rendirte, a confiar, a limpiar tu corazón y a pedir protección. Es un mapa para orar cuando no sabes cómo. Ahora, Jesús dijo algo que suena simple, pero es una llave. Pidan, busquen, llamen. No es repetición para sonar bonito, es escalera. Pedir es admitir necesidad, y eso ya es humildad. Buscar es compromiso, es decir, no me voy a conformar con superficialidad. Llamar es insistencia, es no rendirte a la primera puerta cerrada. Y aquí hay una verdad dura. Muchas personas oran una vez y se van, como si Dios fuera un botón. Jesús no enseña eso. Jesús enseña relación, persistencia con fe. A veces no recibes lo que pides de inmediato y tu mente empieza, Dios no me escucha. Pero Jesús insiste, sigue, pide, busca, llama, porque en el proceso algo se construye. Hay temporadas donde lo único que escuchas es silencio, y el silencio puede doler. Pero el silencio no siempre significa ausencia. A veces significa preparación. A veces significa que Dios está trabajando de un modo que tú todavía no ves. Y eso nos lleva a un tema que puede elevar tu oración a otro nivel, la oración en comunidad. Jesús dijo en esencia que cuando dos se ponen de acuerdo, hay poder. No porque Dios necesite más gente para convencerlo, sino porque la fe se fortalece en unidad. Porque cuando alguien ora contigo, te recuerda lo que tú olvidas cuando estás cansado. Hay batallas que se pierden en soledad, no porque seas débil, sino porque fuiste diseñado para caminar con otros. Pero ojo, Jesús habla de acuerdo, no de capricho. El acuerdo real no es queremos lo mismo, sino queremos lo que Dios quiere. Cuando una comunidad ora con un mismo espíritu, pasan cosas, se restauran corazones, se rompen cadenas mentales, se levantan personas que se habían rendido por dentro. Ahora viene una parte que muchos malinterpretan. Jesús habló muchísimo de la fe. Dijo que cuando oras, creas. Pero la fe no es presionar a Dios ni fingir que todo está bien. La fe bíblica no es negar el dolor, es confiar en medio del dolor. Y aquí hay una frase que te ordena por dentro. Dios puede responder con sí, con no o con todavía no. Y las tres respuestas pueden ser amor. Porque la meta no es obtener cosas, la meta es conocer a Dios y ser transformado. Hay personas que se frustran porque piensan, si tengo fe, todo saldrá como yo quiero. Jesús nunca prometió eso. Jesús prometió presencia, guía, propósito, salvación, dirección, paz profunda y respuestas en el tiempo correcto. Una fe madura dice, confío aunque no entienda. Una fe inmadura dice, solo confío si me das lo que quiero. Pero entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Es una frase al final o es algo más? Aquí está una de las claves más poderosas. Jesús enseñó que orar en su nombre no es cerrar la oración con una fórmula, es presentarte delante del Padre bajo la autoridad de Cristo. Es decir, no vengo por mis méritos, vengo por lo que Jesús hizo. Orar en su nombre es alinearte con su carácter, porque no tiene sentido pedir con el nombre de Jesús algo que contradice el corazón de Jesús. Y aquí está lo profundo. Cuando tu vida permanece en Cristo, tus deseos empiezan a cambiar. No porque pierdas personalidad, sino porque tu corazón se sana. Lo que antes te parecía vital, deja de dominarte. Y lo que antes ignorabas, empieza a importarte. Por eso Jesús dijo, en esencia, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide y verás fruto.
La permanencia es clave. No se trata de orar fuerte un día y olvidarte una semana. Es un vínculo constante, y esa constancia moldea tu mente como el agua moldea la piedra, no por golpe, sino por presencia repetida. Ahora escucha esto, porque es consuelo puro. Hay momentos en los que ni siquiera sabes qué pedir. Te sientes confuso, cansado, sin palabras. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo ayuda en tu debilidad e intercede cuando tú no puedes explicar lo que llevas dentro. ¿Te ha pasado que intentas orar y solo suspiras? ¿O te quedas en silencio porque no hay fuerzas? Ese silencio no es fracaso. Hay un tipo de oración que no necesita frases, necesita rendición. Dios no se aleja cuando te quiebras. Dios se acerca, y cuando tú no sabes cómo orar, Dios no te abandona por eso. Luego aparece otra enseñanza clave: orar en todo momento. No significa estar repitiendo palabras todo el día. Significa vivir con el corazón conectado, como si cada instante tuviera una puerta abierta al cielo. Antes de una decisión, una oración breve. Antes de reaccionar con enojo, una oración interna. Cuando llega la tentación, una oración silenciosa. Cuando te invade la ansiedad, una oración con gratitud. Y aquí entra uno de los mensajes más poderosos para la mente moderna. No te consumas en preocupación. Presenta tus cargas a Dios con oración y gratitud. La gratitud no es negar lo difícil. La gratitud es recordar que Dios ya te sostuvo antes, que lo hizo una vez y puede hacerlo otra vez. Cuando agradeces, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza, porque tu mente deja de enfocarse solo en lo que falta y empieza a ver señales de cuidado que estaban ahí todo el tiempo. Pero Jesús también fue honesto. Hay oraciones que tardan, y por eso contó una parábola para enseñar a orar siempre y no desanimarse. En otras palabras, no te rindas solo porque aún no ves el resultado. Hay luchas que se vuelven gigantes porque nadie las escucha. Y cuando por fin las dices en voz alta y alguien ora contigo, el peso baja. No porque el problema desaparezca en un segundo, sino porque ya no estás solo. Muchos se rompen en secreto no porque les falte fe, sino porque les falta compañía espiritual. Jesús formó discípulos, caminó con ellos, les enseñó juntos, y eso también es parte del mensaje. Dios no solo te quiere conectado con Él, te quiere conectado con un cuerpo, con una comunidad, con personas que te recuerden la verdad cuando tu mente te mienta. Pero hay un peligro. Acuerdo no es capricho, no es manipular a Dios con número de personas. El acuerdo que Jesús describe se trata de unidad, humildad y alineación con la voluntad del Padre. Porque cuando una comunidad ora solo por deseo humano, se frustra. Pero cuando una comunidad ora buscando el corazón de Dios, ocurre algo distinto. La oración se vuelve dirección. Ahora, hablemos de la fe, porque aquí hay mucha confusión. Jesús dijo que creas, y eso no significa que finjas, no significa que ignores tus emociones. La fe bíblica no es teatro, la fe bíblica es confianza. Es mirar a Dios y decir, aunque me tiemble el alma, sigo aquí. La fe no es gritar, la fe es permanecer. Hay gente que habla fuerte en oración, pero se rinde rápido en la vida. Y hay gente que apenas puede susurrar, pero no suelta la mano de Dios. Eso es fe. Ahora, cuando Jesús dijo que creas que ya has recibido, hay una forma correcta de entenderlo. No es decretar como si tú fueras el dueño del cielo. Es confiar como alguien que conoce el carácter del Padre. Es orar con la certeza de que Dios puede, que Dios escucha y que Dios sabe lo que hace. Si oras por paz, no esperes tener paz solo cuando todo se arregle. Empieza a caminar hoy como alguien que dejó su carga en manos de Dios. Si oras por dirección, no esperes una voz estruendosa. Empieza a obedecer lo que ya sabes que es correcto. Si oras por restauración, no esperes que el corazón se cure sin proceso. Empieza a construir hábitos sanos y verdad diaria. Porque la fe no solo se dice,
La fe se demuestra con pasos, y aquí vuelve el tema del nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es más que cerrar una oración. Es presentarte bajo su autoridad, con su carácter como referencia. Es pedir lo que honra al Padre. Es confiar no en tu desempeño, sino en su gracia. Por eso, cuando oras en su nombre, tu oración deja de ser yo exijo y se vuelve yo confío. Deja de ser yo mando y se vuelve yo me rindo. Y esa rendición es poder. Luego Jesús dijo algo que es una línea divisoria: permanecer en Él. Permanecer no es sentir emoción todos los días. Permanecer es quedarse incluso cuando no sientes nada. Permanecer es volver incluso cuando fallas. Permanecer es no romper la conexión por vergüenza, porque la vergüenza tiene un objetivo: alejarte. Y Jesús tiene otro objetivo: acercarte. Cuando caes, la vergüenza dice: no ores, no puedes. Pero el Evangelio dice: ora, porque no puedes solo. Y si hay un día en que estás tan cansado que ni siquiera puedes hablar, recuerda esto: el Espíritu Santo ayuda. Hay oraciones que son lágrimas. Hay oraciones que son un Dios, ayúdame apenas pronunciado. Hay oraciones que son silencio rendido. Y Dios no desprecia eso. Hay personas que creen que para que Dios escuche, tienen que sonar espirituales. No, Dios escucha corazones. Y hay un tipo de corazón que Dios atiende con urgencia: el corazón quebrantado. Ahora, cuando la ansiedad te golpea, la Biblia no te dice solo cálmate. Te da una salida concreta. Presenta tus cargas a Dios en oración, con ruego y con gratitud. Esto es fuerte porque el mundo te enseña a controlar todo, pero la oración te enseña a soltar el control sin volverte irresponsable. Te enseña a hacer tu parte y dejar lo que no puedes controlar en manos de quien sí puede. La gratitud es clave, porque cuando agradeces, tu mente deja de vivir solo en la carencia. Empieza a recordar: he sobrevivido antes, Dios me sostuvo antes, no estoy solo. Y luego llega la instrucción de orar en todo momento, estando alerta, porque hay cosas que entran por tu mente sin permiso. Hay pensamientos que no te avisan, hay tentaciones que se disfrazan de solo por hoy. Hay decisiones que se ven pequeñas, pero te cambian el camino. La oración constante es como una luz encendida, te permite ver antes de tropezar. Jesús contó la historia de una viuda insistente para enseñar que no debes desanimarte, y esa enseñanza es brutalmente necesaria, porque el desánimo suele aparecer justo cuando estás más cerca de ver fruto. Muchos se rinden en la última curva. Muchos sueltan la fe cuando ya falta poco. Muchos abandonan la oración justo cuando el carácter se está fortaleciendo. Y aquí hay una verdad que poca gente acepta. A veces la demora no es castigo, es entrenamiento. La demora fortalece tu paciencia, tu humildad, tu dependencia, porque hay bendiciones que te pueden destruir si llegan antes de tiempo. Ahora viene un tema que Jesús no evitó y los apóstoles tampoco. La oración no es un permiso para vivir como quieras y luego pedir que todo salga bien. Hay una conexión entre la vida y la oración. No porque Dios sea mezquino, sino porque el corazón dividido se confunde. Si tú alimentas odio, tu alma se ensucia. Si tú alimentas envidia, tu paz se va. Si tú alimentas mentiras, tu mente se enreda. Por eso se habla de orar con manos limpias, sin enojo, sin discusiones constantes. No porque nunca te enojes, sino porque no te quedes viviendo ahí. No dejes que el resentimiento sea tu casa. Y aquí entra Santiago con una enseñanza que trae sanidad: confesar y orar unos por otros, no para exponerte ante cualquiera, sino para dejar de esconder lo que te está enfermando por dentro. Lo que escondes
crece en la oscuridad. Lo que confiesas pierde poder. Cuando sacas una lucha a la luz correcta, la vergüenza se debilita. Y cuando la vergüenza se debilita, la libertad comienza. Y la oración ferviente tiene poder. No un poder mágico, un poder real. Poder de restaurar, de ordenar la mente, de renovar fuerzas, de cambiar caminos. Luego aparece esa tríada: alegría, oración y gratitud, no como emociones falsas, sino como una manera de vivir conectados. La alegría no es negar el dolor, es tener una esperanza que el dolor no puede apagar. La oración no es una obligación, es un puente diario. La gratitud no es un discurso, es una disciplina del corazón. Y cuando esas tres cosas se juntan, pasa algo. Tu fe deja de depender del clima emocional. Tu fe se vuelve una raíz. Ahora, haz esto en tu mente. Imagina que estás a solas, sin ruido, sin pantallas, solo tú y Dios, y en vez de buscar palabras perfectas, dices la verdad. Padre, aquí estoy, con lo que soy, con lo que siento, con lo que me pesa. Enséñame a orar de verdad. Enséñame a confiar, enséñame a permanecer. Y luego respiras. Porque a veces el milagro más grande no es que cambie el mundo afuera, sino que se calme la tormenta adentro. Hay personas que llevan años buscando una señal, pero lo que necesitan es una rutina santa, un espacio diario de encuentro, no para cumplir, sino para vivir. Ahora viene la parte final que muchos no quieren escuchar, pero que puede darte estabilidad por años. Si solo oras para obtener cosas, tu oración se va a frustrar. Pero si oras para conocer a Dios, tu vida cambia, incluso antes de que cambien las circunstancias. Porque conocer a Dios cambia tu manera de enfrentar la traición, la pérdida, la ansiedad, la incertidumbre, el futuro, el pasado. No porque te vuelves invencible, sino porque te vuelves acompañado. La oración no es para que Dios sepa lo que te pasa. Dios ya lo sabe. La oración es para que tú recuerdes quién te sostiene. Y si hoy sientes que estás lejos, no te condenes. Da un paso, solo uno. Cierra la puerta, respira, habla con honestidad. Y si no hay palabras, quédate. La presencia de Dios no depende de tu elocuencia, depende de su amor. Vuelve al lugar secreto. Vuelve al Padre, vuelve a la conversación y no te rindas en la curva, porque cuando la oración deja de ser tradición, se convierte en vida. Hay momentos en la vida en los que orar se vuelve difícil, no porque no creas, sino porque estás cansado. Cansado de repetir lo mismo, cansado de esperar, cansado de no ver cambios inmediatos. Y es justamente ahí donde muchos abandonan, pensando que la oración dejó de funcionar, cuando en realidad es cuando más la necesitan. La oración no siempre se siente poderosa. A veces se siente frágil, a veces se siente torpe, a veces solo es un suspiro. Pero incluso ese suspiro, cuando nace de un corazón sincero, tiene más valor que 1000 palabras repetidas sin vida. Dios no mide tu oración por su forma, la mide por su verdad. Jesús nunca prometió que orar sería fácil, pero sí mostró que orar es necesario. Él sabía que la vida golpea, que el alma se desgasta y que la mente se llena de ruido. Por eso se apartaba, por eso buscaba momentos a solas, no para escapar de la realidad, sino para enfrentarse a ella con el corazón alineado con el Padre. Cuando oras, no estás informando a Dios de algo que desconoce. Estás ordenando tu interior. Estás recordando quién eres y a quién perteneces. Estás soltando cargas que nunca debiste llevar solo. Y aunque no siempre sientas una respuesta inmediata, algo profundo empieza a acomodarse dentro de ti. Hay oraciones que no cambian la situación externa, pero cambian completamente la manera en que la enfrentas. Y eso lo transforma todo, porque una persona con paz puede atravesar tormentas que antes la habrían destruido. Muchas veces te han enseñado a orar pidiendo,
Pero Jesús también enseñó a orar permaneciendo. Permanecer cuando no entiendes, permanecer cuando no sientes, permanecer cuando la respuesta no llega, porque permanecer no es pasividad, es confianza activa, es decir, sigo aquí, aunque no vea. La fe verdadera no es la que grita más fuerte, sino la que no se va, es la que vuelve a Dios, incluso después de fallar. Es la que se presenta sin excusas, sin máscaras, sin discursos preparados. Es la fe que dice, aquí estoy, tal como soy. Dios no se impresiona con palabras bien construidas, se mueve ante corazones rendidos. Por eso no tengas miedo de orar con tus propias palabras, incluso si son simples, incluso si son desordenadas. Dios entiende el lenguaje del alma. Hay días en los que no sabrás qué pedir, y está bien. Hay días en los que solo podrás quedarte en silencio, y también está bien, porque incluso en ese silencio, el Espíritu de Dios intercede por ti. No estás solo ni siquiera cuando no sabes cómo orar. La oración no es un botón que se presiona para obtener resultados inmediatos. Es una relación que se construye con constancia. Y como toda relación profunda, requiere tiempo, honestidad y perseverancia. No abandones solo porque aún no ves el fruto. Muchas cosas están creciendo debajo de la tierra antes de salir a la luz. A veces Dios no responde como esperas porque está protegiéndote, otras veces porque está preparándote, y otras porque lo que viene necesita que tu carácter sea más fuerte. La espera no es pérdida de tiempo cuando estás en manos de Dios. Orar también significa aprender a escuchar, aprender a detenerte, aprender a no reaccionar desde el impulso, sino desde la sabiduría. Cuando oras constantemente, empiezas a reconocer la voz de Dios con más claridad, incluso en medio del ruido. La ansiedad pierde poder cuando la llevas a la oración, no porque desaparezca mágicamente, sino porque deja de gobernarte. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, tu mente comienza a descansar. Y cuando agradeces, incluso en medio de la dificultad, algo cambia en tu interior. La gratitud no niega el dolor, pero lo coloca en perspectiva. Te recuerda que Dios ya te ha sostenido antes, que no te ha abandonado, que sigue presente, incluso cuando no lo sientes. No te desanimes si has orado por mucho tiempo sin ver resultados visibles. La perseverancia en la oración fortalece tu fe de una manera que nada más puede hacerlo. Cada oración persistente es una declaración silenciosa de confianza. Cuando oras con otros, el peso se comparte. La fe se multiplica, el ánimo se renueva. No fuiste diseñado para caminar solo. Dios obra poderosamente cuando los corazones se unen con humildad y verdad. Pero también es importante revisar el corazón. La oración no puede florecer donde hay resentimiento constante, orgullo no confrontado o una vida doble. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se endurece. La limpieza interior abre espacio para una comunión más profunda. Confesar, perdonar y soltar no te hace débil, te hace libre, y la libertad interior fortalece tu oración. Cuando dejas de esconderte, la gracia fluye con mayor claridad. Orar en el nombre de Jesús no es repetir una frase al final, es confiar en su autoridad, es alinearte con su carácter, es pedir lo que honra a Dios y transforma tu vida. Es reconocer que no vienes por tus méritos, sino por su gracia. Cuando permaneces en Cristo, tus deseos cambian, tus prioridades se ordenan, tu manera de ver la vida se transforma. Y entonces tus oraciones dejan de ser egoístas y comienzan a reflejar el corazón de Dios. La oración constante no te aleja de la realidad, te prepara para ella, te da claridad antes de decidir, te da calma antes de reaccionar, te da fuerza cuando sientes que ya no puedes más. No necesitas una fe perfecta, necesitas una fe sincera. No necesitas orar como otros, necesitas orar como tú,
con honestidad, con humildad, con perseverancia. Si hoy sientes que tu vida de oración está apagada, no lo tomes como una condena. Tómalo como una invitación a volver, a empezar de nuevo, a cerrar la puerta, respirar profundo y hablar con Dios sin filtros. La oración no es una obligación pesada, es un refugio, un lugar donde el alma descansa, donde el corazón se ordena y donde la esperanza se renueva. Vuelve a la oración no para obtener cosas, sino para reencontrarte con Dios. Y en ese reencuentro, muchas cosas empezarán a cambiar, incluso aquellas que hoy parecen imposibles. Dios no se cansa de escucharte, no se aburre de ti, no te rechaza por llegar una vez más con las mismas luchas. Su paciencia es mayor que tu cansancio. Permanece, ora, confía y sigue caminando. Hay una mentira silenciosa que se instala en la mente cuando llevas tiempo orando sin ver cambios. La idea de que ya no vale la pena. Esa mentira no llega de golpe, llega despacio. Primero te dice que descanses un día, luego una semana. Luego te convence de que mañana oras. Y cuando te das cuenta, el diálogo se ha ido apagando, no porque Dios se haya alejado, sino porque el ruido ocupó el lugar de la comunión. Pero la oración no muere de un día para otro. Se debilita cuando deja de ser prioridad. Y aún así, incluso cuando la descuidas, Dios no te borra. Él sigue ahí, esperando el momento en que vuelvas a hablarle con sinceridad. La oración no es una prueba de rendimiento espiritual, no es una competencia, no es una lista de tareas para quedar bien. Es un encuentro, y los encuentros reales no siempre son perfectos, pero sí honestos. Jesús sabía que el mayor peligro no era dejar de orar, sino orar sin corazón. Por eso confrontó la religiosidad vacía, porque una oración sin vida no transforma, no libera, no sana, solo repite sonidos. Cuando oras con el corazón, incluso una frase sencilla puede tener un peso eterno. Un "ayúdame" sincero puede abrir más puertas que un discurso largo sin fe. Dios no busca perfección, busca verdad. Hay momentos en los que sentirás ganas de rendirte, dejar de pedir, dejar de buscar, dejar de llamar. Pero recuerda esto, el cansancio no invalida tu fe, solo revela que necesitas descansar en Dios, no lejos de Él. A veces piensas que la oración debería darte respuestas claras, inmediatas, visibles, pero muchas veces lo primero que cambia no es lo externo, sino lo interno. Empiezas a reaccionar distinto, a pensar con más calma, a no explotar como antes, a no hundirte tan rápido. Eso también es respuesta. La oración constante va moldeando tu carácter sin que te des cuenta. Te vuelve más paciente, más sensible, más consciente de lo que dices, de lo que decides, de lo que permites entrar en tu vida, poco a poco, sin ruido. Cuando oras, tu mente aprende a detenerse. Y en un mundo que nunca se detiene, eso es un regalo enorme. La oración crea espacios donde el alma respira, donde el corazón se alivia, donde el miedo pierde volumen. No te sorprendas si al empezar a orar de verdad, aparecen luchas internas, pensamientos que antes ignorabas, emociones que habías enterrado. La oración no solo consuela, también revela. Y lo que se revela puede ser sanado. Dios no tiene miedo de tus preguntas, no se ofende por tus dudas, no se aleja cuando le dices que no entiendes. La fe no es ausencia de preguntas, es confianza en medio de ellas. Hay personas que creen que si dudan, no pueden orar. Pero la oración no es para los que ya tienen todo claro, es para los que necesitan claridad. Es para los que buscan, es para los que se sienten débiles. Cuando oras, no estás demostrando fuerza, estás reconociendo dependencia, y esa dependencia no te hace menos, te coloca en el lugar correcto, porque el alma que se apoya en Dios no se quiebra con facilidad,
La perseverancia en la oración no significa repetir palabras por inercia. Significa volver una y otra vez con la misma actitud de entrega. Significa no cerrar el corazón aunque la respuesta tarde. Significa confiar incluso cuando la espera incomoda. A veces Dios permite la espera porque en ella aprendes a escucharlo. Cuando todo se resuelve rápido, no siempre creces, pero cuando esperas con fe, algo profundo se fortalece dentro de ti. La oración también te enseña a discernir, a reconocer qué viene de Dios y qué viene del miedo, qué decisión nace de la fe y cuál nace de la prisa. Cuando oras, no todo se vuelve fácil, pero sí más claro. Hay oraciones que no cambian el resultado, pero cambian tu preparación para enfrentarlo. Y eso es igual de valioso, porque no todo en la vida se evita, pero muchas cosas se atraviesan con mayor fortaleza cuando caminas con Dios. No subestimes el poder de una oración constante. Aunque hoy no veas frutos, aunque sientas que nada se mueve, sigue. La raíz crece antes de que el árbol se vea. La oración no siempre te sacará del problema, pero siempre puede evitar que el problema te destruya por dentro. Te ancla, te sostiene, te recuerda que no estás solo. Cuando oras con gratitud, incluso en medio del dolor, tu corazón aprende a no depender solo de las circunstancias, aprende a descansar en algo más firme, aprende a confiar. Dar gracias no significa que todo esté bien, significa que reconoces que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Esa actitud cambia la forma en que atraviesas las pruebas. La oración también es un acto de humildad. Reconocer que no puedes con todo, que necesitas ayuda, que no tienes todas las respuestas. Y eso no te debilita, te humaniza. Jesús nunca presentó la oración como una carga pesada, sino como una fuente a la que puedes volver una y otra vez. Y una fuente no se agota porque muchos beban de ella. Si hoy te sientes lejos, no esperes a sentirte mejor para volver a orar. Ora desde donde estás, con lo que tienes, con lo que sientes. Dios no te pide que llegues arreglado, te pide que llegues. No pospongas la oración esperando el momento perfecto. El momento perfecto rara vez llega. La oración se vive en medio del caos, del cansancio, de la incertidumbre. Ahí es donde más sentido tiene. Cada vez que oras, aunque no lo notes, estás sembrando algo. Estás construyendo una relación que no depende del ánimo del día. Estás fortaleciendo un vínculo que te sostendrá cuando más lo necesites. No te rindas, no te alejes, no te calles por vergüenza o por cansancio. La oración sigue siendo un lugar seguro, un espacio de verdad, un refugio para el alma. Y aunque hoy no lo veas, el tiempo que pasas en oración nunca es tiempo perdido. Es tiempo invertido en lo eterno, es tiempo que deja huella. Sigue hablando con Dios, sigue volviendo, sigue confiando, porque mientras tú oras, algo siempre está ocurriendo. Hay algo que sucede cuando la oración deja de ser esporádica y se vuelve parte de tu vida diaria. Empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas igual. Antes explotabas, antes te hundías, antes te llenabas de miedo con facilidad. Ahora, aunque el problema siga ahí, hay una pausa, y en esa pausa hay sabiduría. La oración no te vuelve insensible, te vuelve estable. No elimina las emociones, las ordena. No te quita el dolor, pero te da un lugar donde llevarlo sin que te destruya. Muchas personas piensan que orar es solo hablar, pero orar también es aprender a permanecer. Permanecer cuando no hay emoción. Permanecer cuando la respuesta no llega. Permanecer cuando el silencio pesa, porque hay silencios que no son abandono, son procesos. Dios no siempre habla cuando tú quieres, pero siempre actúa cuando es necesario. Y muchas de sus obras más profundas no hacen ruido. Se forman en lo secreto, en lo constante,
en lo invisible. A veces te preguntas por qué otros parecen avanzar más rápido en la fe, pero no ves las noches en las que lloraron orando. No ves las batallas internas que enfrentaron en silencio. No ves las veces que quisieron rendirse y no lo hicieron. La oración verdadera rara vez se exhibe, casi siempre se vive en lo oculto. No compares tu proceso con el de nadie más. Cada camino es distinto, cada corazón tiene su ritmo. Dios no te mide por velocidad, te acompaña en el trayecto. Cuando oras, empiezas a reconocer patrones. Te das cuenta de qué pensamientos te llevan al miedo y cuáles te acercan a la paz. Te vuelves más consciente de lo que alimenta tu alma y de lo que la drena. Esa claridad no llega de golpe, llega con constancia. La oración también revela áreas que necesitan sanidad, heridas que nunca cerraste, palabras que aún duelen, culpa que sigues cargando. Y aunque eso puede incomodar, es parte de la restauración. Dios no revela para acusar, revela para sanar. Hay personas que evitan la oración profunda porque temen enfrentarse a lo que llevan dentro. Pero huir no sana, callar no libera. La sanidad comienza cuando te atreves a ser honesto delante de Dios. No necesitas adornar tu dolor, no necesitas justificarlo. Puedes decirle a Dios exactamente cómo te sientes, incluso si es confuso, incluso si es contradictorio. Él no se asusta de tu humanidad. La oración te enseña a soltar el control. Y soltar el control no significa resignarte, significa confiar. Significa aceptar que hay cosas que no puedes cambiar con tus fuerzas, pero que no están fuera del alcance de Dios. Muchas veces la ansiedad nace del deseo de controlar lo que viene. La oración te devuelve al presente, te recuerda que hoy estás vivo, que hoy hay gracia suficiente, que hoy no estás solo. Cuando oras con perseverancia, tu fe deja de depender de resultados inmediatos. Se vuelve más profunda, más madura, más firme. Ya no necesitas señales constantes para seguir creyendo. Aprendes a confiar incluso en la espera. La espera no es castigo, la espera forma. En la espera se fortalece la paciencia, se purifica la intención y se alinea el corazón. No todo lo que llega rápido permanece, y no todo lo que tarda es negativo. Hay momentos en los que sentirás que tu oración es débil, que repites lo mismo, que no sabes qué más decir, pero incluso ahí Dios escucha. Porque Él no responde solo a palabras nuevas, responde a corazones perseverantes. La oración no es efectiva porque cambias la forma de decir las cosas. Es efectiva porque permaneces, porque no abandonas, porque sigues buscando a Dios incluso cuando no entiendes. Cuando oras por otros, algo cambia también en ti. Tu mirada se vuelve menos egoísta, tu corazón se vuelve más compasivo. Empiezas a cargar a otros con amor y no con juicio. La intercesión transforma tanto al que ora como al que recibe la oración. Orar por otros te recuerda que no todo gira en torno a tus problemas. Y paradójicamente, cuando levantas a otros en oración, muchas veces tu propia carga se vuelve más ligera. No subestimes el impacto de una oración sincera hecha con fe. Aunque no la veas cumplirse de inmediato, aunque no recibas reconocimiento, aunque nadie más lo sepa, Dios ve lo que nace del corazón. La oración también te enseña a perdonar, porque cuando estás delante de Dios, las excusas se caen. Te das cuenta de que el rencor no te protege, te encadena. Y aunque perdonar no siempre es rápido ni fácil, es necesario para que el corazón respire. Perdonar no borra lo que pasó, pero te libera del peso de cargarlo cada día, y un corazón libre ora con mayor claridad. Cuando oras con un corazón limpio, la paz llega con más facilidad. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido por dentro. La oración constante va formando en ti una sensibilidad espiritual. Empiezas a notar cuando algo no está bien.
cuando una decisión no te dará paz, cuando necesitas detenerte. Esa guía no siempre es una voz, a veces es una convicción profunda. Dios no siempre te guía quitando obstáculos. Muchas veces te guía dándote discernimiento para no tomar caminos que te dañarán. Si hoy sientes que tu vida de oración es inestable, no te condenes. Nadie comienza fuerte. La constancia se construye paso a paso. Un momento a solas, una oración sincera, un regreso humilde. No tienes que orar horas para empezar. Empieza con minutos, con honestidad, con constancia. Es mejor una oración diaria sincera que grandes promesas que nunca se sostienen. La oración no se trata de cantidad, se trata de fidelidad, de volver cada día, de no abandonar la conversación. Aunque hoy no sientas nada, sigue. Aunque hoy estés cansado, vuelve. Aunque hoy dudes, ora igual. La fe no siempre se siente, a veces se decide. Dios no te exige perfección, te invita a la relación, y esa invitación sigue abierta, incluso ahora. Sigue orando, sigue buscando, sigue llamando, porque el que persevera en la oración no queda igual. Y aunque el camino sea largo, la presencia de Dios lo hace llevadero. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez sigas cargando preguntas, heridas o dudas que aún no encuentran solución. Y aún así, hay algo que nadie puede quitarte: el acceso a Dios. Un acceso que no depende de tu estado emocional, ni de tu pasado, ni de cuántas veces has fallado. La oración no es para los que lo tienen todo resuelto. Es para los que reconocen que necesitan ayuda. Es para los que saben que no pueden solos. Es para los que, aun con miedo, deciden no rendirse. Jesús nunca prometió una vida sin problemas, pero sí prometió una vida acompañada. Y esa compañía se cultiva en la oración, no como un ritual frío, sino como una conversación viva que sostiene, corrige, fortalece y transforma. Cada vez que oras, aunque no lo notes, algo se mueve. A veces afuera, muchas veces dentro de ti. Se ordenan pensamientos, se calma el corazón, se renueva la esperanza. Y eso, con el tiempo, cambia la forma en que vives. No subestimes los momentos sencillos. Un minuto en silencio, una frase honesta, un suspiro entregado a Dios. A veces ahí ocurre más de lo que imaginas. Si hoy sientes que te has alejado, no te castigues. Vuelve, Dios no te cerró la puerta. Si hoy te sientes débil, no te escondas. Ora. Si hoy no sabes qué decir, quédate. La presencia de Dios no se basa en palabras, se basa en amor. Haz de la oración un lugar al que siempre puedas regresar. No cuando todo esté bien, sino especialmente cuando todo pese. No solo para pedir, sino para escuchar, agradecer, soltar y confiar. Y ahora te invito a algo sencillo pero profundo. Tómate un momento hoy. Apaga el ruido, cierra la puerta, habla con Dios con total honestidad. No le ofrezcas una versión corregida de ti, ofrécele la real. Si este mensaje tocó tu corazón, escríbelo como una declaración personal. Estoy más cerca de Dios. No como una frase vacía, sino como una decisión consciente de volver a la conversación, de no rendirte, de seguir caminando en fe. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay personas que están luchando en silencio y una sola palabra puede ser el inicio de su restauración. Y si deseas seguir creciendo, fortaleciendo tu fe y profundizando en la enseñanza que transforma, quédate aquí. Hay más camino por recorrer, más verdad por descubrir y más esperanza por recibir. La oración sigue abierta, la gracia sigue disponible y Dios sigue esperando, no con reproche, sino con amor. Sigue orando, sigue creyendo, sigue caminando.